episodio de Anónimos Extraordinarios, hoy con un tremendo invitado, Álvaro Herrera, nos va a estar hablando de cómo es participar en unos Panamericanos y muchas cosas más que nacen desde ahí. Los invito desde ya a que se suscriban, a que le den me gusta a este video, eso me ayuda mucho. Y bueno, partimos con esto. Álvaro Herrera, lo conozco hace mucho tiempo, él es un anónimo extraordinario, estudió administración pública y ahora está haciendo un magíster en Barcelona, pero dejemos que él nos cuente un poco más, un poquito, Álvaro, como tu currículum y cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora. Sí, ciencia política, ciencia política. Ciencia política, perdón, ahí sí. Sí, sí, sí. Sí, no, está bien, si se confunden. Bueno, ciencia política dentro de todo igual es nueva, así que está bien. Ganándole un poco Ok, el terreno ahí a los colegas de administración pública, bien. pero todo bien. Bueno, un gusto, Nico. Como bien lo he dicho, nosotros nos conocemos hace rato, fuimos compañeros ahí en el colegio, así que nos conocemos desde chicos. Y nada, o sea, como contexto, soy cientista político, como bien tú lo decías. Ahora estoy terminando un máster en políticas sociales y acción comunitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. De hecho, estamos desde acá, por eso la virtualidad. Claro, Eh, Empecé a trabajar en el ámbito comunitario básicamente de casualidad, si se podría decir. Y eso también me permitió ahí llegar a los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Entonces ahí se fueron dando algunas cosas básicamente. No sé si me empiezo a explayar al tiro. dale nomás, sí, con libertad. Vale. Mira, yo la verdad empecé a estudiar ingeniería comercial, después me di cuenta que no era lo mío, porque siempre me gustó el tema social. Eh, y la carrera de ciencia política siempre me llamó la atención porque siempre me gustó la política en sí. Ok, Lo bueno y lo malo de la política, hay que claro. decirlo. Entonces, Te tienen que gustar las dos cosas para dedicarte a la política, ¿o no? sí, siempre, siempre, siempre. Sí, Y siempre que cuando decía, no, yo estoy estudiando ciencia política, me decían, ah, ¿querés ser político? No, al contrario, o sea, yo creo que cuando uno estudia eso, eh, la gran mayoría no se dedica a la ok, política, no quiere ser político, pero sí le gusta estudiarla. Y la carrera también se fue como ampliando en el sentido de generar herramientas para los estudiantes y también ganando un poco de terreno en en el ámbito profesional. Empezó a dar algunos cursos de políticas públicas, políticas sociales que me empezaron a llamar la atención y ahí me empezó a dar el gustito como del ámbito comunitario, participación ciudadana, lo cual después tuve la suerte de encontrar una práctica sobre eso. Hice mi práctica en la Fundación Techo, antiguamente un Techo para Chile que se conoce un poco más así. Y ahí tuve la suerte de que se me abrió el abanico de posibilidades de conocer ya en terreno lo que hacía un gestor comunitario o un gestor territorial, como se le conoce ok. en Chile. Básicamente conociendo diferentes experiencias de fundaciones que se dedican al tema comunitario. Así que tuve una mirada súper amplia. Creo que eso fue el punto de inflexión dentro de lo que yo quería hacer como persona, la verdad. Ok, Eh, y todo esto en un ámbito social súper convulsionado, porque esto fue en el 2020, inicio del 2020, post estallido social en Chile. claro, claro. Entonces, yo creo que tuve buena suerte igual, porque ahí el ámbito social empezó a tomar fuerza. O sea, Ok, antes yo me acuerdo que no se conversaba mucho el ámbito social, entonces tuve la suerte de que coincidieron justo mi práctica profesional, el estallido dentro de todo que también impulsó como empezar a hablar más de lo que estaba pasando en los territorios, ujú. y después se nos vino la pandemia. Todo Eh, junto. Donde empezamos a hablar de lo importante que eran las relaciones interpersonales en el estallido a la pandemia que nos encerramos. O sea, básicamente ahí la gran relación entre personas fue la virtualidad, que obviamente ahí uno puede sacarle algún provecho, pero no es lo mismo obviamente estar sentado con una persona tomándose un café y conversar eh, cara a cara. Eh, y ahí también fue un punto de inflexión, yo creo, en el relacionamiento social, porque según yo, ahora igual estamos como pronto, pero lo que generó la pandemia todavía nosotros no sabemos las consecuencias más grandes. Las vamos a Mm, ver en un par de años más. Y en claro, términos sociales ya están saliendo algunos estudios que básicamente dicen que afectó mucho al tema comunicacional, tanto en los territorios como en las familias, así que ahí también se abrió una ventanita.
Y posterior a eso ya entré a trabajar como coordinador al techo, ya como coordinador de la inmobiliaria social, que básicamente nosotros hacíamos la transición de las familias en campamento o allegados a vivienda definitiva, Ok, donde se hacía un plan estratégico bien participativo, la verdad. Entonces, ahí fui capturando diferentes experiencias que había tenido la posibilidad también de conocer en mi práctica profesional y fuimos vinculando también a personas muy vulnerables a que fueran parte de decisiones de las que iban a ser sus futuras casas, o sea, desde decisiones básicas como la pintura mm, hasta que iba a tener su parque, que iba a tener su plaza del barrio donde iban a vivir. Entonces ahí fue donde más me empezó a gustar el tema comunitario, básicamente por el hecho de que las personas podían tomar las decisiones de donde iban a vivir, que yo creo que claro, es algo esencial en lo que uno quiere como persona. O sea, claro. dentro de la desigualdad que tenemos, la persona que se compra una casa elige el color, elige todo, pero una persona que está en base a subsidio, lamentablemente no tiene esas condiciones, es lo que Mm. hay, y la legislación se está abriendo, y ahí hay una gran pega del Sergio también a que existan procesos participativos para que las personas que se van a vivir a esos barrios puedan también tomar decisiones en dónde van a vivir. Eh, Oye, qué interesante eso. Y porque antes no era así, entonces era como, ok, esta es la casa y es lo que te tocó, ¿o no? O sea, no sé si tú te acuerdas, pero nosotros éramos chicos igual, pero estaban las famosas casas copegas que se llovían, las Claro, entregaban de muy mal estructura. Entonces, sí, se fue haciendo un trabajo bastante significativo en términos de que se fueron ampliando la participación de las personas. perfecto. Entonces, y ahí uno también funcionaba como capacitador, porque también les enseñaba yo, oye, ¿sabéis qué? Ustedes pueden hacer una junta de vecinos, un Mm, comité mm, para organizarse, entonces también ahí se les daban herramientas, perdón, legales para que ellos pudieran seguir funcionando. También se le hacían unas capacitaciones de las garantías, ¿cachai? Porque las personas no tienen por qué saber cuál es la garantía que tiene el Califón, por ponerte un ejemplo. claro, Entonces uno le entregaba una serie de herramientas donde ellos de verdad tomaban posición de poder claro, para que se pudieran enfrentar a futuros problemas también. exacto, Que eso también es un trabajo comunitario súper importante exacto. porque muchas veces las personas, estamos hablando de personas vulnerables que a lo mejor no tienen dinero o plata para Claro, poder cambiar un Califón de un día para otro. Entonces tal cual. era algo que era súper valorado y siempre se terminaba por lo general con un proceso ya más participativo de qué sueñas con el barrio, qué quieres hacer con el barrio. Ok. Entonces era un proceso bastante Y amplio, como qué pero cosas decían ahí? Por ejemplo, el sueño del barrio, de qué les gustaría hacer, cómo ellos proyectaban eso. mira, era diferente la verdad. ¿Ah? Ok, Era muy particular. Yo tuve la posibilidad también de trabajar tanto en Santiago como en el sur, perfecto. ¿ya? Entonces, las problemáticas son diferentes. El tema de las regiones y la región metropolitana en Chile es muy diferente en cómo viven las personas. Ya, Pero por lo general yo creo que me quedo con que ellos buscaban una convivencia sana, ok, ¿ya? Y la convivencia sana básicamente era que las personas se llevaran bien y pudieran resolver los conflictos de forma pacífica. O perfecto. sea, estamos hablando de que venían de ámbitos muy vulnerables, o sea, Mm, eh, no quiero estigmatizar, pero como contexto eran situaciones de violencia, droga, y las claro, personas venían de esa situación y las personas al tener ya su casa propia soñaban con cambiar el ambiente de donde iban a criar a su hijo, a su nieto. Entonces, claro. por lo general siempre se buscaba eso, una relación buena entre los vecinos y vecinas, cooperativa siempre, Mm, donde se pudieran solucionar desde el problema más chico al problema, a la problemática más grande. perfecto. Y yo me quedo con eso, la verdad, eso es muy transversal. Ok. Oye, te hago dos preguntas. Uno es, ¿qué hace un cientista político? Porque claro, tú explicaste que, o sea, yo pensaría lo mismo que dijiste, como, ok, se quiere dedicar a la política. Por otro lado, me imagino que quizás como un analista, como quizá que interpreta, que lee, que quizá entiende cómo se hace este juego de la política. Cuéntanos un poquito eso, como a qué se dedica un cientista político, qué hace. Ahora se está abriendo mucho la posibilidad de la ciencia política, la verdad. Ok, Antes era
Antes yo creo que se miraba mucho al asesor político o al Ok, trabajo institucional, gubernamental sobre todo, en instituciones del Estado, desde la perfecto. municipalidad. Después también se fue abriendo un poco el foco a las organizaciones de sociedad civil, fundaciones, corporaciones. Ok, Pero en el último tiempo siento que se ha abierto más al tema territorial, a gestor ok, territorial, gestor comunitario. Eh, También ha tomado fuerza el tema de relaciones internacionales. Ahí también está el tema de la diplomacia, que muchos cientistas políticos también su sueño es llegar a la diplomacia, que es complejo, ok. pero se puede lograr. Se puede Conozco hacer. personas que lo han podido lograr. A la investigación, hay muchas personas que se dedican a la investigación, a la docencia, Ya, y también a empresas consultoras, básicamente encuestas, ya, pero ese es como el rango de la profesionalidad de la ciencia política. ok, Pero es bien variada, la verdad. O sea, yo creo que es una carrera que te da herramientas como para que te puedas desenvolver en diferentes ámbitos profesionales. ok, Y esa es una de las cosas que se valora en la carrera, como que gusta, pero no gusta mucho, es un poco como sabes de todo un poco, ya, pero también ahí la carrera, por lo menos donde yo estudié, tuve la posibilidad también de elegir mi ramo, entonces el último año de carrera como que uno ya decide qué quiere hacer, entonces eso claro. también Como por te qué da línea mucha... y profundizar un poco más, ¿no? Sí, sí, eso Perfecto, ayuda, ¿cachai? ok, súper. Oye, y cuando, porque yo nunca trabajo comunitario, ¿eso es como una rama específica? ¿Cómo lo podríamos definir? Sí, o sea, yo creo que el trabajo comunitario es muy viejo, solamente que ahora Ok. se está profesionalizando. ¿Y de qué manera Eh, se profesionaliza? Mira, yo creo que antes se profesionalizaba y esta te lo estoy hablando de una mirada muy personal, la verdad, te lo voy a dar desde Perfecto, bajo mi perspectiva, porque obviamente existen muchas miradas del trabajo comunitario y visión y teoría, ok, pero yo creo que una de las grandes cosas del trabajo comunitario era que se está pasando se está dejando de lado el asistencialismo básicamente como de, no, yo tengo tal problema, ok, yo le doy algo material para solucionar el problema, claro, desde alguna infraestructura o desde dinero, o sea, o perfecto, subsidio, o no, que es lo más conocido. ya, Entonces el trabajo comunitario llegó como para decir, oye, ¿sabéis que los problemas son mucho más profundos? Obviamente, si hay casos de emergencia que se necesita ser asistencialista, a lo mejor la urgencia lo va a llevar a hacerlo, pero el claro. trabajo comunitario lo que busca básicamente es la relación entre las personas de un mismo territorio ¿Mm? para poder generar mayores oportunidades dentro de ese mismo territorio. Yo así lo Perfecto, definiría, o sea, llevarse bien tanto con los vecinos y vecinas, pero también llevarse bien con el comercio que está ahí, tanto el comercio más chico o el comercio más grande, la industria en caso de que tengan industria, claro, a nivel institucional, ejemplo, seguridad, salud, tener esa vinculación ok, de todos los actores sociales que conviven en un territorio, perfecto, ¿ya? Entonces, el gestor comunitario básicamente lo que hace es poder hacer un diagnóstico de lo que está pasando en un territorio y que confluyan todos estos actores sociales para el bien común. ok. Mira, qué Eh, interesante. Y qué bonito, debe ser muy bonito ese trabajo también, ¿o no? O muy sí, gratificante. es que esa yo creo que es la palabra, es Mm, gratificante. Muchas veces es difícil porque obviamente todas las personas tenemos diferentes perspectivas, visiones, claro, ideales, pero muchas veces también se logra que personas que piensan muy distinto, tanto a nivel político, a nivel social, que tienen diferentes visiones, claro, se pueda trabajar en conjunto para llegar a un fin común. claro. Entonces yo creo que eso es lo gratificante. Aparte es un proceso complejo, es súper complejo trabajar con personas. O Mm, sea, yo de repente, y sin desmerecer tampoco lo que hacen otros colegas, pero se habla mucho del comportamiento organizacional dentro de las empresas, claro, eh, que todo un mundo también. sí, Pero imagínate el comportamiento de un territorio que es donde tú vives. O claro, sea, es tu vida y es donde tú generas comunidad, donde generas tu familia. Entonces, claro. es demasiado, son demasiados factores los que influyen en lo que se puede hacer en ese trabajo comunitario. Oye, qué interesante eso que dices, porque claro, yo que trabajo en empresas siempre pienso en la, bueno, el organigrama y la cultura organizacional.
Pero al final esa cultura está desde la familia hasta el barrio y claro, eso te afecta mucho en tus dinámicas y es tan difícil de cambiar muchas veces. O sea, es como a veces está tan arraigada que es difícil salir muchas veces de esa práctica. Qué buena. Oye, ¿y cómo termina la etapa de techo? ¿Cómo sigue avanzando eso después de lo que me cuentas? Yo la verdad siempre lo digo y lo planteo súper abiertamente que yo soy un agradecido de la escuela de techo. Ok, Siento que si paso el dato, que si una persona quiere aprender de verdad en temas comunitarios y vinculación ahí con los territorios, creo que es una buena alternativa. Eh, Porque te abre el mundo. Siento que también hay un sesgo al techo que es una fundación de zorrones, y no es así, lo quiero dejar en claro. ok, No es así, hay mucha motivación y ganas por tratar de aportar el granito de arena desde el ámbito territorial. ok, Eh, y yo estaba súper contento, o sea, la verdad yo estaba, entre comillas, cómodo, aprendiendo, y un día por cosas del destino, abro el LinkedIn y aparece una oferta laboral para ser el encargado de municipio sede de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Me pongo a leer un poco de lo que se trata el cargo y era básicamente el relacionamiento directo de todos los municipios sede de los Juegos, que en esa perfecto. época eran 19 si no me equivoco, con las comunidades y cómo se podía vincular las comunidades con los Juegos. Ok, Y postulé por LinkedIn, sin mucha fe, la verdad. ya, Sin mucha fe, como que dije, tengo la experiencia territorial, pero a lo mejor están buscando un enfoque un poco más deportivo, que tenga más experiencia en eventos deportivos. Y postulé por si acaso. claro. Y a las 2 semanas me llaman para la entrevista, típica entrevista laboral. A la semana me llaman la entrevista que iba a tener en este caso con mi jefatura, en caso de que me fuera bien. Mm. Y a las 3 semanas estaba trabajando en los Panamericanos. Tuve que renunciar al techo con mucho dolor. De hecho, fue una decisión que me costó bastante tomar, Claro, pero yo en el ámbito personal siempre me vinculé con el deporte, claro. siempre me gustó el deporte, y mi sueño era trabajar en un evento deportivo. O sea, yo de hecho en la universidad hice muchos trabajos de deporte, de cómo se podía Perfecto. vincular del deporte con la ciencia política, cómo se podían generar políticas públicas a través del deporte. Entonces yo Era un básicamente sueño me al senté final. con mi jefa del techo y le dije, a nivel profesional y a nivel personal, para mí es todo un sueño. Claro. Entonces, sorry, no. Era parte y las cosas se dieron. O sea, yo en esa época nunca me metí a LinkedIn. Sí, creo que me lo había hecho hace muy poco. Tenía como Ok, 3 contactos y la ok. única página que seguía eran los juegos, pero lo seguía de una forma como de interés, así. No, 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 Exacto, no. como cualquier persona al final. Como de Exacto. querer, claro. Como que dije ya, porque subían noticias y cosas así, como que Mm, y ahí me llegó la notificación y postulé, y ahí quedé. O sea, tuve la ok, suerte de quedar. Así que eso fue en el junio del 2022 si ok, no me equivoco. ok. Sí. Así Oye, que ¿y ahí qué tuve tal que esa renunciar. experiencia, weón? Cuéntame un poco, ¿cómo fue? O sea, yo que no soy quizá, me gusta el deporte, no estoy tan ligado como tú lo estuviste en tu época universitaria, pero me imagino que debe ser súper entretenido estar ahí adentro, ¿no? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo era? Sí, fue intenso. Ok, Yo creo que esa es la palabra. Desde el ok, día, desde el día uno. O ok, sea, a mí nunca se me olvidar que yo llegué. Y la primera reunión con mi jefa de ese entonces me dice, eh, aquí hay un trabajo territorial que lamentablemente se atrasó demasiado por la pandemia. En esa época seguíamos ocupando mascarillas, o sea, ok. no se podía ir mucho, o sea, por temas de salud, básicamente. Mm, Eh, y tenemos que sacarlo. O sea, en junio del 2022 quedaban 15 meses para que empezaran los juegos en sí, el evento deportivo, y teníamos que sacar un trabajo territorial de 19 comunas sede, que ya había algo, pero había que hacer mucho trabajo, entonces fue intenso. O sea, yo me acuerdo que mi jefa me mostró el plan de trabajo, yo le pregunté, oye, ¿le puedo meter un poco de mano? Me dijo, sí, pero hay que ser realista con los tiempos y con los plazos. Traté de ahí de aportar lo que yo sabía en términos participativos y comunitarios. Lo conversamos, me dio el visto bueno y a los 4 días
estaba haciendo un conversatorio con 250 personas en La Pintana. Ok, Eh, o sea, así te lo planteo, o sea, claro, y era el primer, y era un hito político también, o sea, yo quiero dejar en claro que eh, la gestión y la interacción con las comunidades es un tema político, o sea, y eso mm, yo creo que no lo podemos invisibilizar, tanto desde siempre, porque siempre van a haber actores políticos involucrados, del municipio claro, sobre todo. Entonces, allí un poco yo sentí que dónde estaba, ahí me di cuenta de la dimensión que tenía esto. O sea, yo creo mm, que fue el punto de inflexión en el sentido de darme cuenta, oye, esto es gigantesco. O sea, yo cuando me hicieron la capacitación y me dijeron este es el evento deportivo más grande que ha organizado Chile desde el Mundial del 62, claro, ya, sí, pero uno no lo dimensiona. ok, Y desde mi área lo dimensioné ahí. ok, Ahí cuando vi a 250 personas sentadas en un teatro interesadas a hablar de deporte. ok, Y ahí tú decís, chuta, sí, va a ser grande esto porque claro, faltan 15 meses. En la prensa lo único que salieran críticas, que los claro, por los atrasos, avances, ¿o no? Exacto, sí, sí, exacto. Entonces, pero tú dices, y aquí hay 250 personas en junio con 3 grados, con mascarilla, interesadas en hablar de deporte. claro, Y cómo el deporte puede ser un medio para el desarrollo social. Y yo estaba, pero en mi salsa, o sea, yo estaba alucinando. O sea, para claro, mí esto era lo que te decía, o sea, era mi sueño. O sea, qué claro, mejor que trabajar en el deporte y en lo que me estaba dedicando profesionalmente. perfecto. Y ahí fuimos avanzando, obviamente, y ahí fuimos haciendo un trabajo territorial bastante interesante, la verdad. El trabajo territorial partió como levantando información de los territorios. O sea, Ok, no podés llegar a un territorio sin saber con lo que te vas a encontrar. Y claro, ahí obviamente uno se va encontrando con problemáticas un poco más internas que uno no tiene mucho que hacer, pero que mm. también influyen en lo que uno quiere hacer como trabajo dentro de los territorios, ¿cachai? ¿Como qué tipo de cosas, por ejemplo, en esa problemática interna? sea, las personas en esa época, yo creo que todavía ellos creían que nosotros éramos del ministerio, entonces ellos nos decían, no, ¿sabe qué? La multicancha no tiene luces, Ya, ¿cachai? Entonces nosotros para poder practicar deporte necesitamos que la multicancha tenga luces. Y nosotros lamentablemente como organización del evento, porque nosotros éramos un ente que trabajaba con el ministerio, que dependíamos del ministerio, pero que no teníamos las facultades que tiene un ministerio. claro, Entonces, nosotros básicamente era el comité organizador, ese era nuestro mm, rol. Y como comité organizador, en estos eventos deportivos, no, por lo general no tienen la capacidad económica de poder arreglar situaciones que se vienen arrastrando hace 30 20 años claro, que pueden sonar básicas en el comido de que son luces, pero esa lamentablemente no era mi pega. Mi pega era, mm, ok, lo levanto, pero yo no le puedo ofrecer una solución. Y nosotros en ese sentido fuimos súper sinceros. ok, Nosotros planteamos que nosotros sí podíamos a lo mejor generar actividades, generar cosas en torno a lo que iban a hacer los panamericanos, pero que no podíamos solucionar problemas de raíz que se ya, venían arrastrando tanto del municipio o de gobiernos anteriores. claro, Eh, entonces, eso también era nuestra primera problemática en cómo nos enfrentábamos a la gente. Entonces, nos dimos cuenta que el relato era explicar un poco lo que iban a hacer los juegos, pero también explicar un poco lo que éramos nosotros, mm. para que se pudiera entender lo que hacíamos. Tú me comentabas que tenían estos 19 municipios, ¿cierto? Eh, ¿Y cuál era el trabajo en sí que ustedes tenían que hacer? Porque claro, era una vinculación como de la comunidad con el evento, me imagino, pero claro, tú me comentas que iba a estas conversaciones y te encontrás con estos problemas más de fondo que tú comentabas que tenía esta transparencia, que no lo iban a solucionar, pero el objetivo ¿cuál era? ¿Cómo, qué tenían que lograr ustedes en sí? Mira, nuestro objetivo igual era un poco eh, amplio en ese sentido, pero siempre como con los pies en la tierra como área. Nuestro objetivo central siempre era vincular el desarrollo sostenible en los territorios a través del deporte. Nosotros Ok, trabajábamos con los ODS y los vinculábamos con las diferentes problemáticas y acciones que se podían hacer en los diferentes territorios. Ese era nuestro marco, mm, la Agenda 2030.
Y en base también a la recopilación que nosotros recogíamos, también se iba adaptando eso. Pero teníamos una estructura, entre comillas, clara, que era básicamente, hacíamos ejercicios territoriales, que lo llamábamos nosotros, que el primero eran los conversatorios que te comentaba recién, que era un conversatorio donde invitábamos a la comunidad, le hacíamos 4 o 5 preguntas y se generaba diálogo entre los mismos participantes y nosotros, que era básicamente cuál es el rol social del deporte, me acuerdo, cuáles son los sueños que ustedes tienen como comunidad con el deporte, Ok, qué se esperan de Santiago 2023, también le preguntábamos, porque también la ok, expectativa era alta, o sea, si uno sale a vender un evento como el mayor evento deportivo después del Mundial de 62, uno genera una expectativa. exacto. Mm, Luego de eso, hacíamos otro trabajo territorial, por lo general esperábamos siempre un mes, 3 semanas, y volvíamos a hacer un trabajo de actores clave, donde hacíamos un trabajo territorial, me acuerdo que les llevábamos los mapas de las comunas, identificábamos cuáles eran los focos donde se podía generar vinculación del deporte con la comunidad, entonces identificábamos desde actores clave, ejemplos, juntas de vecinos, alguna organización, clubes deportivos, y también infraestructura deportiva donde se pudieran generar actividades. Y ese era el segundo ejercicio territorial. Y después, el tercer ejercicio territorial que llegábamos era básicamente a conversar todo lo que habíamos recogido, partiendo para ver si las personas estaban de acuerdo con lo que se hacía, y también para generar conclusiones con ellos, porque muchas veces el trabajo territorial uno se lleva la información y Mm, después esa información queda en el computador. claro. Entonces, no sirve de Oye, mucho. ¿y este post era post los juegos o en una No, etapa no, previa de todo esto previo a preparación? los juegos, todo Ok, esto previo a los juegos. O sea, te ok, estoy hablando que el trabajo territorial empezaba ahí, y terminaba, entre comillas, posterior a los juegos. Lo digo entre ya. comillas porque a lo mejor me explayo en eso, pero este trabajo territorial se hacía, este levantamiento de información que le llamábamos nosotros, duraba aproximadamente de 2 a 3 meses por comuna. Mm, Y obviamente, después de 19 comunas pasaron a ser 22 por temas operacionales de los juegos. Entonces éramos un equipo súper chico. Yo era el encargado, el coordinador de hacer todo eso. Entonces fueron semanas intensas, fueron meses súper intensos que yo creo que... Más encima, el trabajo territorial, y esto también lo quiero dejar planteado, te tiene que gustar mucho porque el trabajo territorial se tiene que hacer posterior al horario laboral de todas las personas comunes y corrientes. O ok, sea, yo no voy a conversar con la persona a las 4 de la tarde porque ahí las personas claro, están trabajando. claro. Entonces, es súper complejo incentivarlas porque yo básicamente lo invitaba a ser partícipe de esto, pero lo invitaba un día miércoles a las 7:30, con 3 grados. Claro, eh, o sea, y técnicamente no existía un intercambio, obviamente, de ideas y cosas así, pero era porque la persona de verdad tenía que estar interesada, ¿cachai? Y entonces, ok, igual eso pasa a nivel territorial siempre. ok. Entonces, eso es una de las grandes dificultades del trabajo territorial. Entonces, fue súper complejo, porque no había ambiente, y lo que había dentro del ambiente eran cosas, entre comillas, negativas, que estábamos muy atrasados, siempre se Mm, habló de que no se llegaban de los juegos. Entonces fue desafiante, pero como bien lo decíamos anteriormente, o sea, fue gratificante porque se logró sacar ese trabajo, claro, que después también llevó a ya el proceso participativo, que es lo entretenido. O sea, todo este diagnóstico se hizo para poder hacer cosas en los territorios, claro. que eran básicamente la previa a los juegos. Y a grandes rasgos nosotros generamos diferentes actividades, o sea, hicimos unos murales porque lo, lo- lo que se concluyó en términos generales era que la gente quería recuperar espacios Ya, perdidos a través del deporte, pero también integrando la inclusión, la cultura. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a recuperar espacio a través de murales, que lo llamamos los murales barriales. perfecto. Entonces a través del deporte, nosotros, y a través de las mismas conversaciones que recogimos tanto en los conversatorios como en todas estas conversaciones con los vecinos, fuimos extrayendo alguna idea y en base a un artista local que era de la misma comuna, Ok, se iba generando un mural barrial donde se citaba a las personas que pudieran pintar. Entonces se hacía una actividad un fin de semana con actividades culturales, deportivas, y era básicamente un evento más o menos grande como para darle, entre comillas, la culminación a todo este trabajo territorial. perfecto. Entonces ahí alcanzamos a hacer 12 murales barriales. Lamentablemente no se pudieron hacer más por un tema de presupuesto, pero en términos generales sí se pudieron levantar varios murales. O sea, se hicieron 12 murales. Un mural no es barato de hacer.
Sí, ¿como cuánto Entonces, sale? es que depende del mural igual, pero un mural te debe estar saliendo como 7, 8 palos más o menos. ¿En serio? Sí, es Ah, caro, mira. es que son murales grandes igual, no eran murales Claro, chicos. claro, claro, Eh, claro. y también también tenés que entender que hay que dignificar el trabajo también de los artistas. O sea, no le podía ofrecer Obviamente, artistas de obviamente. honores, ¿cachai? Entonces, no, entonces caro hacer murales. Pero era lo que la gente quería. Y muchas Ok, veces, el caso más emblemático fue en Los Espejos, que era un micro basural que se recuperó, que era un micro basural que era. Estaba el micro basural y al lado hay una cancha de tierra donde se hacían clases de fútbol. Entonces ya, las personas dijeron, queremos recuperar ese espacio y creemos que con el mural puede servir. ya, Hicimos el mural, se limpió, ahí se hizo un trabajo interesante con el municipio y se hizo mucho más amigable ese espacio para que se hicieran los talleres. ok. Oye, justo te iba a preguntar así como, porque me hablabas de actividades y yo pensaba así como actividades muy puntuales y decía, pero ¿qué queda para después? Pero claro, con este tipo de iniciativa, o sea, se recupera un espacio que queda así con una continuidad para esa comunidad y bueno, involucrando el arte, el deporte, entonces está súper, súper rico como esa forma, ¿o no? De recuperación. Y ahí también, y ahí es donde entra como lo que hablábamos de comunidad. O sea, ahí es donde entran diferentes actores sociales. Te coloco otro ejemplo en Quillota. Se quería hermosear un gimnasio emblemático de Quillota. Ok, Entonces querían que el mural se hiciera en el gimnasio, en la entrada del perfecto. gimnasio. ¿Y cuál era la problemática de la entrada del gimnasio? Que la ocupaban como estacionamiento, porque había un sector donde se podía estacionar, pero no era un estacionamiento legal. Ok, Entonces ahí la municipalidad dijo, ok, ustedes hagan el mural y nosotros vamos a instalar jardines secos. Y perfecto. de verdad la gente estaba pero contento, o sea, decía algo como entre comillas tan simple, que no es tan caro, Claro, pero la gente que vivía en el sector estaba feliz porque básicamente lo que permitía era que partiendo su vereda o su espacio no se ocupara como estacionamiento y claro, le estaba negociando un sector que no estaba mal cuidado, pero sí que le estaba dando vida. O sea, claro. veía ahí y como los murales se pintaban a través de lo que los mismos vecinos decían, Mm. o sea, la vecina que caminaba y decía, oye, yo me acuerdo que Había yo leí identidad, claro, de esto. ¿Cachai? Entonces, eso generaba identidad dentro de los claro, territorios. claro, Entonces, la gente ahí es donde dice, valió la pena haber ido a ese conversatorio, valió la pena claro. haberme sentado con ese Claro, chiquillo a todo lo que pillar con él. decía a las 7 de la tarde, con frío, con mascarilla, con todo. Ya, ¿Cachai? Entonces, eso es lo entretenido de igual de la acción comunitaria, que básicamente es cuando empezáis a ver los resultados, ¿cachai? claro, En otras oportunidades también tuvimos la oportunidad de hacer clínicas deportivas, que es algo mucho más común, pero claro. nosotros igual le tratábamos de dar una vuelta, o sea, no tratábamos de hacer una clínica deportiva por hacerla, siempre tratábamos de generar espacios de que de verdad sirvieran y que dejaran algo en los Mm, territorios y sobre todo en los niños y niñas, como que en el ámbito territorial nos fuimos como en esta recuperación de espacios, pero también en el ámbito educacional nos fuimos en otra cosa, que eso también es un trabajo con la comunidad educativa. claro, ¿Cachai? claro. Que bueno, ahí había un programa que era el programa de educación, que lo coordinaba otro compañero de trabajo, pero que también me tocó la oportunidad de trabajar, que era básicamente capacitar a los profes de educación física o cualquier profesor Ya, en base a los juegos, también en este marco de la Agenda 2030, y que esa capacitación le diera las herramientas para que los profes también pudieran modificar sus clases, o sea, no fuera la misma clase de educación física o claro. le pudiera dar una vinculación directa con los juegos. Entonces ahí también uno veía que en vez de que te enseñaran a jugar, yo creo que esto es algo súper común, que te enseñaran a jugar fútbol, básquet, vóley, ¿ya? En educación física le empezaron a enseñar bochas, Ya, le empezaron a enseñar lucha, claro, les empezaron a enseñar fútbol para ciegos, o sea, ya juguemos mm, fútbol, pero vendémonos y aprendamos claro. a jugar fútbol para ciegos, porque de eso también se trataban los juegos, Mm, de visibilizar deportes que a lo mejor no eran tan conocidos. claro. Oye, qué entretenido, qué bacán haber participado de eso. Y después de esa etapa, Álvaro, ¿qué viene en este periodo panamericano para ti? ¿Ya empiezan los juegos o hubo otras instancias antes de Sí, eso? hubo otra instancia que le tengo harto cariño, que se fue dando ya porque ya como que se venía acercando los juegos, que se empezó ya en el 2023, yo creo que si no me equivoco, abril del 2023, que se llama El Conoce tu Estrella, que eran estas clínicas deportivas que yo te decía, que es Ok, un programa que me tocó también liderar ahí con un equipo más transversal, porque era muy comunicacional, no te lo voy a ok, negar, era, un- era, claro. era un, era, era un programa que buscaba siempre la relación con las personas, pero que también tenía un impacto Buscaba ahí el comunicacional marketing.
claro. Exactamente, sí, y eso yo lo quiero dejar súper claro. Pero en lo que a mí en lo que a mí me involucraba era tratar de que ese programa comunicacional fuera lo más comunitario y social posible. Perfecto. Entonces ahí se transaban algunas cosas, pero el objetivo siempre era el impacto hacia los niños y niñas. Y ahí también se logró un impacto más o menos interesante. O sea, nosotros ahí, básicamente el programa, en resumen, era llevar a deportistas de alto rendimiento que iban a participar en los juegos Mm, a que les fueran a hacer, enseñar su deporte a las comunidades educativas. ok, Entonces lo que teníamos era básicamente a un Fernando González, que fue triple medallista olímpico, claro, enseñándole a niños de 10 años, 11 años a jugar tenis, súper. ¿ya? Pero más allá de enseñarle, había una conversación previa donde el niño conocía la historia de él, Mm. le podía hacer preguntas, o sea, y cualquier pregunta, o sea, le preguntaba, ¿y usted, tío, qué come? ¿Cachai? Pero Claro, era una pregunta que a él le nacía, exacto, ¿cachai? Entonces, exacto. él decía, esta es la importancia de alimentarse bien, de comer fruta, de comer verdura, de no comer comida chatarra. Entonces, era totalmente transversal el ejercicio que hacíamos. O sea, eh, también a muchos niños les empezó, no sé, me acuerdo que Gianmani Acosta, que es un deportista que es gigante, o sea, 1,90, debe pesar ¿El 120 qué deporte hace? de lucha. Lucha, perfecto. Lucha, es gigante. O sea, yo me acuerdo que entró al colegio y los niños no lo creían, ¿cachai? Porque era así un gigante, o sea, una persona grande, Mm, musculosa, y, y los niños tuvieron la oportunidad de preguntarle cosas. Aparte, Yasmani es cubano, o sea, él se nacionalizó chileno. perfecto, Entonces también fuimos a un colegio en Cerrillo donde el 70% del colegio era migrante, ¿cachai? Entonces, qué importante era para esos niños claro, ver que ellos también podían ser deportistas, a lo mejor no siendo chilenos o ya siendo chilenos, pero que a lo mejor hablaran con otro acento y que se sintieran orgullosos de participar y de competir por Chile. ¿Cachai? claro. Que fueron las cosas que buscábamos transmitir con Jan Mani, ¿cachai? No sé, otro ejemplo, fuimos al Liceo 1, fuimos a colegios emblemáticos en Santiago, que por lo general son colegios que están estigmatizados por la violencia, por las tomas, por los paros. Claro. Eh, Fuimos al Liceo 1 y íbamos al rugby femenino, o sea, era un liceo de mujeres y eh, tuvimos la participación de 400 alumnas. La directora no lo podía creer, o sea, el gimnasio estaba lleno. Y la directora nos decía, nunca, nunca habíamos visto las niñas tan contentas practicando deporte. Ok, O sea, ese era el impacto que nosotros buscamos, más allá de la claro, foto, más allá de la claro. comercialización marquetera. Entonces, eso era lo que no nos pasaba. O sea, me acuerdo que fuimos al internado, al Barro Arana, fuimos con el breakdance, un deporte nuevo en los juegos. Ah, Eh, el breakdance es un deporte ahora. sí, un deporte Ah, no olímpico. sabía. Ok. Sí. Entonces fuimos con el breakdance. Y tenéis que pensar que nosotros entramos y lo primero que vimos afuera del colegio era un guanaco, un zorrillo Ya, y los carabineros. claro. Entonces, imagínate en el ambiente donde Exacto. estamos ahí, o sea, Sí, ellos sí. sin hacer nada. Y tenéis que pensar que nos tomamos un salón como la entrada, que es una entrada preciosa, y habían 300 400 alumnos, estudiantes participando, bailando, y ahí también me acuerdo que la encargada de convivencia escolar nos decía, hay niños que yo creo que primera vez que lo escucho hablar tanto, porque ellos no hablan. O sea, Ok. y aquí hablaron, salieron a bailar y sin vergüenza, sin nada, entonces ese era el impacto que nosotros queríamos lograr, Mm, ¿cachai? claro. Y ahí se fueron dando cosas bastante interesantes, la verdad. Oye, oye, me cuenta y en verdad como que me emociono también, creo que, y me imagino a ti como que estuviste ahí, como debe haber sido, haber experimentado eso y escuchar esas palabras también, pues, o sea, volvemos a eso, que qué gratificante, ¿no? Qué bonito tu trabajo, en verdad. Oye, y bueno, parten los Panamericanos, me imagino que ahí tenían quizá otras cosas, ¿o no? Porque esto era más en la previa. ¿Cómo fue para Sí, ti ahí eso, esos días de ya directamente estar ahí metido? ¿Cómo se sintió también de adentro se cumplieron las expectativas, toda esta prensa que había? Yo personalmente te digo que yo veía esa prensa, o sea, constantemente que los arreglos en el Estadio Nacional estaban atrasados, que no sé qué,
pero una vez que parte, o sea, la sensación fue como, oye, esto es increíble, o sea, yo veía así Chile unido y que era algo que yo creo que necesitábamos en verdad como país, o sea, hace harto tiempo que yo sentía que estábamos como con mucha pelea, sobre todo como por temas quizá más políticos, y como que se logró esta unidad, pero ¿cómo fue de adentro vivir eso? Sí, fue raro, te lo voy a decir súper sinceramente, pero fue Ok, una sensación de las mejores sensaciones que yo creo que he tenido en mi vida. ok, Eh, Como bien tú lo decías, nosotros hicimos toda esta previa, básicamente que era acercar los juegos a la comunidad, pero nuestra misión en los juegos cambiaba, que era llevar a niños, niñas y adolescentes a presenciar el mayor evento deportivo que existía en Chile, ¿ya? Y era un trabajo gigantesco, o sea, hay una responsabilidad gigantesca. Con decirte que para los Panamericanos nosotros alcanzamos alrededor, las estadísticas que alcanzamos a sacar, llevamos casi 50.000 niños y niñas, muchos estudiantes, niños, ok, muchos. En los Panamericanos y en los Parapanamericanos fueron alrededor de 23.000. O sea, estamos ok, hablando de casi 75.000 niños, niñas y jóvenes claro, entre los dos eventos, que fueron a presenciar un evento deportivo que a lo mejor sin esa posibilidad no habrían podido. ¿Ya? ok, Y estamos hablando de que nosotros gestionamos la capacidad de poder darle entradas de cortesía, que era básicamente, o sea, los niños y niñas entraban gratis, ¿cachai? claro, Pero la coordinación no era como que ellos pudieran sacar la entrada, no. O sea, nuestra idea era llevar a una comunidad, llevar un curso, llevar a un colegio a que fueran a participar y vieran un deporte o vieran más de un ya, deporte. Entonces, esa fue nuestro trabajo, entre comillas, durante juegos, que era básicamente coordinar todo eso y obviamente ser los responsables de esos colegios, de esos establecimientos educacionales dentro de los juegos. mm, En el contexto de que eran 4 regiones, o sea, estaba la región de Valparaíso, la región metropolitana, la región de O'Higgins y la región del Biobío. Entonces ahí tuvimos que repartirnos como equipo, fue bastante interesante, pero se logró el objetivo, que era esto. Y en términos operacionales, aquí yo no puedo hablar mucho, la verdad. O sea, yo conocía todo el tema operacional y todo el tema más de gestión como del evento en sí mismo, pero yo me saco el sombrero por las personas que trabajaron en la operación. O sea, yo creo que la única forma de dimensionar lo que es un juego panamericano y para panamericano es viviéndolo desde adentro. O ok, sea, es un caos lindo, yo así lo llamaría. ok, Porque, o sea, como bien lo dice el título del podcast, o sea, Anónimo Extraordinario, yo creo que en la organización habían 2.000 anónimos extraordinarios, porque ok, no conocía a nadie que no le gustara el trabajo y a nadie que no estuviera disfrutándolo, ok, sufriendo, pero a nivel. Entonces, yo creo que fue una sensación de, está pasando, para lo que tanto trabajamos, está pasando, porque cada claro, uno estaba en su rol y fue gratificante ver eso, lo que tú decías, o sea, esa conexión que hubo. mm, A nosotros igual nos chaquetearon harto la prensa, sí, pero de dentro había seguridad igual de que iba a salir las cosas bien porque se estaba trabajando ya. ok, ¿Ya? Y siendo que Chile no tenía la capacidad o no había tenido eventos tan grandes, siento que la gente se lo tomó desde su rol profesional con mucha capacidad de análisis y autocrítica. Entonces, por lo general, siempre cuando uno se equivoca, trata de hacer las cosas bien, pero aquí está funcionando de una manera distinta, porque aquí nosotros necesitamos llegar a tal día con tal cosa, entonces la presión aumenta. claro, Y entre ese staff que hubo mucha gente que renunció por la presión, básicamente, y también mucha que se quedó. Pero yo creo que eso también, el sentido de pertenencia que logró tener los juegos, también mucho al trabajo que se hizo previo mm, eh, y al cariño que se le dio al trabajo igual. O sea, siento que todas las personas que trabajamos en la organización del evento, más allá de hacer su trabajo, siempre trató de aportarle su visión humana al trabajo que se le estaba dando. ok, Creo que eso es vital para poder estar comprometido dentro de un proyecto. claro, Yo creo que eso también permitió que las personas les gustara y se sintieran tan partícipes de los juegos. mm, Porque se notaba, eh, o sea, a mí me tocó muchas veces de hacer básicamente como servicio al espectador.
Y no era mi Ya, rol dentro del juego, pero me tocó, y me tocó ok, nomás. claro, ¿Cachai? O sea, gente que, oiga, ¿y dónde está el básquetbol? Porque estáis hablando que el Estadio Nacional había muchos eventos al mismo exacto, tiempo, y el Estadio Nacional es grande. Entonces, no, por acá, ay, es que no sé cómo ir, y ya. vamos, Caminaba con él, con la claro, persona 5 minutos, decía, por acá se entra, y me devolvía lo que tenía que hacer. Entonces, mm, esas cosas yo creo que facilitaron a que la gente le tomara cariño. ok. Oye, qué bonito todo. Me gusta mucho este capítulo, está muy, muy bueno. Oye, y para Panamericanos, ¿cómo fue eso? ¿Qué, fue un trabajo aparte o se involucró en esto mismo? ¿Cómo fue también esa participar de eso? Bueno, nosotros tratamos siempre de, en todo lo que conversamos anteriormente, siempre nosotros lo veíamos como uno, pero le Perfecto. dimos una visión bien particular y más que visión le dimos un protagonismo a los Juegos para Panamericanos. Para Ok, nosotros, sobre todo como área, y ahí también la visión de mi jefa, tengo que reconocer que siempre fue que aquí lo importante era siempre darle un poco más de cabida al tema para Panamericanos, porque dentro de todo, nosotros como país tenemos mucho éxito deportivo para Panamericano y la gente no lo sabe. O sea, ok, en la última Olimpiada hubo muchas medallas de los Juegos para Panamericanos y en claro. los convencionales no hubo ninguna, o sea, en Mm, términos deportivos. Entonces, tuvimos la oportunidad de también vincularnos mucho. O sea, nosotros siempre que hacíamos una clínica deportiva, o era una clínica convencional, que son, y también llevamos a deporte para Panamericanos. claro, como comentaste Eh, sobre el eh, fútbol, ¿o no? Con la venda, Exacto, y en ¿cierto? el Conoce tu Estrella, ya, también era eso, o sea, tuvimos la oportunidad de llevar a deportistas que eran medallistas de oro olímpico en los Juegos de Tokio, Perfecto. de natación, los pudimos llevar a La Pintana y los niños pudieron ver que deportistas para panamericanos les pudieron enseñar a nadar, o sea, habían niños Claro, que sabían flotar y tenían a un medallista olímpico de oro diciéndole, oye, ¿sabéis qué? El braceo es así, claro, ¿cachai? Entonces, claro. eh, eh, también nos comentaban, o sea, son niños que después llegaban a las casas, porque después nuestras contrapartes de las municipalidades nos decían, los niños han pasado 3 meses y siguen hablando. ¿Cachai? O sea, nosotros cuando Claro, hacíamos ese tipo de marcó. actividades, a Mm, nosotros nos decían, oye, ¿cuándo hacemos otra, por favor? Y mm, ahí es donde uno también tiene que decir, ahora le toca a esta comuna también. claro. ¿Cachai? Y el caso Y más ahí, emblemático, ¿y ahí quién toma la posta? O sea, ¿es la municipalidad, es la comunidad de continuar como con esta... yo sí, yo creo que ahí Sí. hubo una falla de la organización, y aquí voy a ser súper sincero, de que se podría haber seguido trabajando en ese sentido. Yo creo que porque el legado lamentablemente murió. O sea, y voy a Ya, ser súper sincero, o sea, y esto también yo lo tomo como algo que me incumbe, porque yo después de ser el coordinador de municipios sede, yo participé en el equipo delegado. O sea, yo después mm, me cambié de área y estuve en el equipo de delegado, yo era el encargado de delegado público y social de los Juegos del ok, pero lamentablemente no se nos dio el espacio por diferentes variables que yo no entiendo, porque son variables que más grandes que esto, o sea, son variables claro, políticas, económicas, que no permitieron avanzar en el tema del legado social, sobre todo, ok, que era básicamente generar esto, pero igual, como corporación, ¿ya? Pero igual el ministerio y los municipios como que tomaron esta posta y están tratando de gestionarlo desde sus posibilidades, que eso se perfecto. valora mucho. Pero a Ya, nivel corporación, siento que fue algo que se dejó votado, y aquí soy súper sincero en plantearlo, pero y que se podría haber hecho mucho. O sea, yo creo que se podría haber seguido trabajando en este sentido llevando a deportistas, ¿cachai? Porque los eventos ok, siguen, o sea, ahora Chile tiene muchos eventos deportivos, entonces sí. Y te doy un ejemplo, o sea, y para terminar el tema de los parapanamericanos, yo creo que nosotros fuimos a un cename ya, como área, ah, y qué bueno, estuvimos todo el día en el cename, mañana y sí, tarde, y todos los deportes fueron para, todos. ok, Entonces, nuestro desafío, cuando hablábamos con la directora del centro, la Yanna, una tremenda mujer profesional, me decía, Álvaro, tú sabes que estamos locos, ¿verdad? O sea, tú sabes que estamos locos porque tú estás trayendo a deportistas profesionales, medallistas panamericanos, medallistas mundiales,
de deportes que no son convencionales, son para a un centro de internación provisoria de Ujú. menores. Y yo le decía, sí, somos locos, pero es una locura linda. Claro. ¿Cachai? Y la llena me decía, ya, démosle. Y nos dio la posibilidad de estar todo un día, presentamos para badminton, llevamos a la selección de fútbol para ciegos que venía de un mundial y habían salido tercero. Ok. Entonces, imagínate ver a la directores y a todos los profesionales que trabajan con esos niños que se armara una pichanga entre la selección de fútbol para ciegos y la selección del Centro de Internación Provisoria. O Ok. sea, había gente llorando, de verdad, Claro. de emoción, porque no lo podía creer, ¿cachai? O niños que tú no sabís por qué están ahí, porque pueden ser diferentes, nosotros nunca preguntamos nada, Mm. y que les decía, oye, a mí me gustó el para badminton, y se quedaron con el para badminton. O sea, si tú les preguntas, ellos conocen el para badminton, no conocen el Claro. badminton. Claro. Entonces, eso para nosotros es súper interesante, ¿cachai? Claro. O el paratenis de mesa, ¿cachai? Claro. Ellos jugaban partidos y le decían a los deportistas, no, te voy a ganar, y como que, ¿cachai? Se generaba esa confianza. Claro. Y la Yana, que era la directora del Centro de Internación Provisoria, nos decía, ¿sabéis que esto yo nunca lo había visto? Yo llevo trabajando aquí 15 años y nunca había visto esta relación. Y lo bueno que ella, como directora, Mm. gestionó que se pudieran hacer clases, que se mantuviera el contacto. Entonces, Ah, qué buena. por eso lo quería llevar ahí, porque Claro. también depende mucho de la otra persona que también esté en el otro lado, a Claro. nivel institucional. Yo Claro. siempre tuve claro que en algún momento se iba a acabar mi función en los juegos. Sí. Oye, y quizá continuando con una patita de esto de los Panamericanos, porque, claro, tú mencionas que hemos tenido hartos logros. Yo me acuerdo que sacamos unas medallas en el último en Japón que tú comentaste. ¿Y cómo es el apoyo para eso? ¿Hay un apoyo gubernamental o es más como gestión propia de los deportistas? ¿Cómo somos en Chile? Sí, igual se ha ido profesionalizando en el último tiempo, como que Ok, se han ido aumentando los recursos, la empresa privada igual trata siempre de apoyar, perfecto. eh, pero los recursos siempre van a ser insuficientes, como en Ok, todo ámbito. Pero sí, mucho deportista por lo general igual tiene que colocar, más que de su bolsillo, tiene que empezar a hacer actividades y cosas como ya, las típicas rifas y cosas así. claro. Pero sí está existiendo cada vez un proceso más de acompañamiento a nivel institucional. Ok, Eh, y ahí está el Copachi, que es como el ente que reúne a todos los deportistas para panamericanos, que también ha crecido harto. De ok, hecho, yo creo que una de las grandes cosas un gran legado que dejó estos juegos fue uno, la infraestructura para los deportes para claro. panamericanos. Y dos, el conocimiento de los deportistas para panamericanos. Y tres, que yo creo que la Copachi creció harto con esto, o sea, a nivel Ya, institucional. Sí, pero falta, o sea. claro. Ok. Oye, y bueno, después de todo esto, ¿cómo fue el cierre para ti de esta etapa de los Panamericanos? ¿Qué pasó después de los Panamericanos para Panamericanos? Cuéntame un poquito. Bueno, te lo adelanté un poco, igual de ahí yo tuve la oportunidad, me hicieron una invitación interna a trabajar con el equipo delegado de los Juegos, donde mi función básicamente fue de recopilar todo lo que se había hecho, que era básicamente todo el trabajo que habíamos hecho con mis compañeros de trabajo, mi área, y yo era el encargado de ver todo el tema del legado social de los Juegos, que era básicamente recopilar toda la información y también ver algunos resultados de lo que se había hecho, ¿ya? Y ahí Ok, haber hecho la memoria y cosas así. Entonces, por eso te lo planteo, o sea, el tema del legado podría haber sido mucho más activo en términos de actividades, sí, pero se llevó más al ámbito más como informativo y que quedara evidencia de lo que se había hecho, porque eso es un tema súper importante igual, porque por lo general siempre cuando se hacen cosas no queda registro de lo que se hace. mm, Entonces, una de las grandes cosas que hicimos nosotros fue que se hiciera el portal del legado, que era un portal donde está contenida toda la información, y nosotros a nivel social lo que hicimos, que fue creo que fue el gran aporte que se pudo hacer con el contexto en el que estaba trabajando, que pudimos hacer públicas tanto las metodologías participativas, todo el ya, trabajo comunitario. perfecto. Entonces, si cualquier municipalidad, cualquier club deportivo, cualquier persona quiere tener alguna metodología para poder hacer algo deportivo en relación al deporte, Mm, está en la página web de Santiago 2023. perfecto.
Qué bueno Entonces, eso. esa fue como la contribución más pública que tratamos de hacer, la verdad. O sea, Ya. como que todo el conocimiento y aprendizajes que se hizo durante ese proceso pudiera servirle a otras personas. Ok. Oye, bueno, ya como para ir terminando, tengo tres cositas más que me gustaría hablar contigo. Lo primero es que hace poco, como un par de semanas, vi una noticia de que se había postulado a Chile para unos Juegos Olímpicos, el 2030, la década del 2030. ¿Cómo ves tú esto? ¿Chile está preparado con la experiencia que tuvimos? ¿Se asenta ese camino? ¿Qué nos faltaría? ¿Cómo lo ves? Uf, difícil pregunta igual. Yo creo que soñar es gratis, ¿ya? Y lo quiero plantearte en el sentido de que yo creo que sí, Chile, o sea, Chile va a postular para el 2036. Ok, Ahí hay algunas noticias de que ya está media lista la sede, ya que puede ser ahí Emiratos, ok, de esos países petroleros. Pero hasta el momento no hay nada oficial, entonces hay que hacer la postulación. Y lo bueno que en las postulaciones de los juegos, si tú no quedas en el 2036 igual puedes seguir postulando para los otros ok, años. O sea, yo creo que si no es el 2036 va a ser, pero yo creo que ya con hacer la postulación ya es un avance, ¿ya? perfecto. Creo que uno de los grandes legados también de los juegos fue que quedó gente capacitada a organizar grandes eventos deportivos Ok, a nivel operacional, a nivel deportivo, a nivel de juez, a nivel de todo lo que abarca esto. ok, Ahora Chile está capacitado para organizar cualquier evento deportivo. O sea, Chile perfecto. puede albergar cualquier mundial Ok, y va a tener gente capacitada para organizarlo. ok, Eh, pero creo que si Chile quiere ganar, una postulación creo que tiene que ser con cosas diferenciadoras. O sea, te ok. coloco el ejemplo de París, que es en un mes más son esos Juegos Olímpicos. París hizo algo que nunca se había hecho, que fue sacar los juegos de los recintos deportivos, ¿cachai? Y esa Ya, fue la innovación que hizo. O sea, como que imagínate el beach volley se va a jugar abajo de la Torre Eiffel. ya, La equitación se va a hacer en algunos jardines del Versalles. ya. Ah, ya, ok. La inauguración se va a hacer en el río Sena. Ya, Pero eso fue lo que hizo que ganara París, porque perfecto. estaba compitiendo con países gigantes, o sea, estaba compitiendo con Estados Unidos, con Los Claro, Ángeles, que es una maquinaria de plata. claro. Entonces yo creo que si Chile quiere postular y hacer una postulación seria, tiene que hacer cosas diferenciadoras del resto, Ok. porque un gimnasio, una piscina, un estadio, cualquier país te lo puede tener. Mira, Pero el tema diferenciador, y yo creo que va muy de la mano con lo conversado, yo creo que dejar un legado social, ¿ya? En términos mm, de cambio de paradigma de cómo el deporte impacta a la sociedad, yo creo que puede ser una de las manos que se puede agarrar Chile para la postulación. Y perfecto. ojalá así sea, ¿cachai? Claro, En términos de sedentarismo, de práctica deportiva, yo creo que los índices pueden aumentar y hacer un trabajo de años. Y yo creo que puede ser porque el Comité Olímpico toma eso, o sea, lo ve. claro. ¿Cachai? Ya, Entonces yo creo que puede ser algo que ayude. Pero ok. yo lo miro con optimismo. O sea, siempre va a ser importante que Chile se postule y posterior a los Juegos igual. O sea, se viene el Mundial de Olimpiadas Especiales en 3 años Claro. más, creo que el 2027, se viene el Mundial de Fútbol el 2025, el Mundial de Ciclismo el Mm, 2025. Entonces se viene harto evento deportivo. ok. Oye, mira, yo no tenía idea de eso, de que como que consideran estos factores más innovadores. Me imaginaba que como con la infraestructura y como cumplir, siempre se habla, pues como de, bueno, cumplir con el turismo, con lo deportivo, con distintas cosas, como que uno ya pasaba a ser un candidato, pero el factor innovador está súper interesante. Oye, para ir terminando, las últimas dos cosas que te pido. Uno, un tip que tú le des a la gente de Anónimos Extraordinarios para alguien que se quiera dedicar al trabajo comunitario. ¿Qué consejo tú le darías? Eh, yo creo que al trabajo comunitario lo esencial es que te guste el trabajo y la dinámica del trabajo comunitario. O sea, de repente va a sonar como que uno se está sobreexigiendo, pero si quieres trabajar con comunidades, tienes que estar abierto a trabajar, como te lo decía antes, el día de semana posterior a las 7 de la tarde y llegar a tu casa a las 12 muchas veces, o no llegar a tu casa, viajar harto Mm, eh, y trabajar los fines de semana. O sea, esos son como la base, ¿para qué les voy a mentir? Si ok, quieres trabajar en temas comunitarios, tienes que estar dispuesto a eso. Pero más allá de eso, creo que uno tiene que ser sensato porque es una responsabilidad gigante trabajar con personas. O sea,
Uno, lamentablemente, las palabras dicen mucho y uno tiene que ser súper transparente y sensato con lo que transmite al resto de las personas, Mm, porque muchas veces uno juega o trabaja con los sueños de esa persona. O sea, hay personas que están buscando una solución comunitaria y territorial hace 20 años y tú ya, tienes que ser muy responsable. Entonces yo creo que la sensatez en este trabajo y la confianza es algo esencial para la persona que quiera trabajar en él. perfecto. Y obviamente las ganas. O sea, yo creo que eso en todo trabajo que te guste, que te Mm, apasione. claro, súper. Y para ir cerrando, un tip para ser un anónimo extraordinario. ¿Qué crees tú que uno tiene que tener para poder ser una persona así? Yo me siento privilegiado aquí porque anónimo 100% extraordinario no mucho, pero eh, yo creo que ser perseverante y tratar de luchar por los sueños de uno. Yo creo que eso Ok. ayuda mucho a que uno pueda aportar su granito de arena a lo que está haciendo. Y se nota, o sea, se nota cuando una persona lo hace de una forma como transparente y con ganas de aportar. Entonces yo creo que si uno quiere siempre ser un anónimo extraordinario, tiene que tener esa esencia de querer hacer las cosas porque de verdad le nacen. Mm, súper. Gracias, Álvaro. Buen capítulo sacamos acá con tu conversa, tu experiencia, en verdad súper interesante. Nada, les envío un saludo a todos. Les recuerdo, por favor, que se suscriban y le den me gusta. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Así que estén muy bien.